Estamos de nuevo en Conoce Mejor A y esta vez, bueno, me vais a decir, finalmente viene el coautor de nuestro gran libro Ikigai, Namaste, muchos más, pero Ikigai es el primer libro de este tándem emblemático. Francesc ha venido muchísimas veces, pero muchos os habéis llegado a pensar que Héctor no existía. Aquí estaba escondido en Tokio. Y además que nos habíamos inventado que había un coautor que vivía en Japón. Ah, sí. Pues él os explica que es verdad, que existe y que además vive en Japón. Aquí estoy. ¿Sí o no? Aquí estoy. Después de ya 20 años llevo en Japón. 20 años. O sea, ¿y echas de menos España o te has adaptado muy bien en Japón? No echo de menos. ¿No? Hay que buscar una nueva, igual que Ikigai es una palabra para expresar una emoción. Claro. Una emoción, echar de menos, yo creo que hace falta otra cosa. Sí que noto un hueco dentro. Pero de no mí. hay una palabra que defina el hueco, ¿no? Es algo porque si estoy aquí también echo de menos. Japón, ¿no? Sería como un complemento, ¿no? Claro. La media naranja, Japón y España es lo que... No, pero está muy bien, mira, a lo mejor esto podéis descubrir una sí, palabra vosotros. Una emoción. Que sea no echar de menos, sino, bueno, que no lo tienes quizá... No lo tienes a mano. Exacto, no lo tienes, o que quizá nunca puedes tenerlo todo, puede ser eso también. Sí, también podría ser así. No, porque... Eso sería muy budista. No, budista, bueno, porque buscamos siempre al final una cosa muy completa y a lo mejor... Sí, lo quieres todo. Lo quieres todo y todo a lo mejor no se puede tener, no lo sé. ¿No? Eso es muy zen, muy zen. No, para empezar a hablar de un libro como este, bueno, queda muy zen decir esto, pero yo con vosotros aprendo cada día muchas cosas, porque claro, cada vez es un proyecto diferente, pero claro, llegaste de la mano de Francesc. Explícanos un poco la historia, ¿cómo os conocisteis? Nos conocimos, bueno, Francesc era yo lo digo, es uno de estos, hay muchos como él que son aficionados a ir a Japón. Sí, que son fanáticos, de vez en cuando, que tienen que ir como una vez al año. Exacto. Francesc era uno de estos, que iba una vez al año. Y yo ya no me acuerdo ni cuando, 2010, 2011, él vino a Tokio y cenamos juntos, nos conocimos. Luego, al cabo de un año, volvió otra vez. Y en el 2000, entonces nos íbamos viendo una vez al año. Y yo empecé a leer sus novelas. Empecé a leer su novela... ¿Ficción? Wabi Sabi, su novela Wabi Sabi, y yo aparecí como personaje en su novela. Y yo digo, esto lo hace mucho como truco. Y yo digo, mira qué friki, me ha metido ahí. salía yo como el autor de Un Geek en Japón. Claro. El autor de Un Geek en Japón se me puso a hablar en el avión. y ahí desarrollamos pues como una amistad, ¿no? Y luego en el 2013, 2014, estábamos paseando en uno de los viajes de Francesc. Estábamos paseando por un jardín por allí, por Tokio, y yo empecé a hablarle de la palabra Ikigai. Y también le empecé a hablar del pueblo donde viven la gente más vieja del mundo, es el pueblo de Ogimi, que yo no había estado nunca, pero le dije, me gustaría ir alguna vez. Y ahí Francesc inmediatamente, Francesc también tiene un don para decir esto es un libro. Para pescar la idea y decir esto lo transformamos. Pescó, dijo, vamos a escribir un libro juntos. Y yo le dije que sí también inmediatamente. Y lo curioso es que yo recuerdo, igual es una falsa memoria, una vez luego cambiamos de tema y empezamos a hablar de otras cosas. Pero ahí quedó. Pero Ikigai, quedó dicho, ¿no? Ikigai, el lugar de los centenarios, y vamos a escribir un libro juntos. Y ahí ya yo fui al pueblo este de Ogimi. ¿Solo? Fui solo, bueno, fui con mi mujer y con mi suegro, fuimos allí a preparar el terreno. Y conocimos al alcalde, a los concejales, al de turismo, que es el que luego nos hizo de guía. Es el que nos ayudó cuando vino Francesc, el de turismo es el que nos llevó por todo Ogimi, nos hacía lo más difícil era hacer las citas con los centenarios. Claro. Porque era como, también se quieren esconder, les cansa mucho esto de las cámaras. Claro, y que vaya gente a decirles cuál es la pócima mágica, ¿no? Sí, sí. Entonces, la pregunta era, la pócima, ¿cuál es tu Ikigai? Y entonces,
sí que costaba sacarlos y teníamos que llevar al concejal este. Y entonces al año siguiente es cuando vino Francesc, fuimos juntos y fuimos haciendo, sí que íbamos me acuerdo que yo iba con la cámara, les poníamos los pinganillos y les íbamos grabamos a más de 100 y luego la versión comprimida es la que está en el capítulo, hay un capítulo entero con lo que lo que explican, lo que porque claro, Ikigai no es solo la parte longeva, es mucho más. Es más. ¿No? De hecho, la primera pregunta que les hacíamos era ¿cuál es tu Ikigai? Claro. Y luego ya sí que íbamos a la típica pregunta de la dieta, claro. ¿Qué comes? Y ahí aprendimos que cada uno comía lo que le daba la gana más o menos, pero solían seguir el principio del Hara Hachibu, que es cuando te llegas al 80% dejas de comer. Mientras que aquí en España me he dado cuenta que es al revés. Al 150%. Cuando llegas al 100 te dicen, no, es que de postre tenemos esto y viene el postre. Y entonces es un poco al revés. Hacemos mal, es verdad. A mí siempre los dietistas y tal me decían, Sandra, lo que cabe en la palma de una mano, ya puedes sobrevivir, pero perfectamente, ¿eh? O sea, porque la gente siempre te dice, ¡ay, yo que como poco! Con lo poco que comes, ¿cómo puedes...? Es que con lo que cabe aquí sobrevivimos. El metabolismo, luego lo que aprendimos también a partir de cierta edad es que es eso, es que no necesitas, si sigues comiendo lo mismo que cuando tenías 30, la cosa no... Cada vez necesitamos menos. Entonces lo que observamos es que las cantidades, una nos decía, no, yo como verduras, el otro, no, pues a mí me encanta y les gusta mucho la carne de cerdo. Y luego nos veíamos comiendo dulces de todo, pero eran siempre cantidades diminutas. Y todos estaban delgados. Imagínate, De hecho, un dato, Japón es el único país del mundo desarrollado, de los 20 países más desarrollados del mundo, donde en los últimos 40 años la obesidad no ha aumentado. Los estudios epidemiológicos no ha aumentado. El resto de países del mundo, la obesidad está en auge. No, y esto, cuando Francesc me explicó Ikigai, y me preguntó a mí, ¿sabes? Ikigai, para explicártelo, bueno, ¿tú qué propósito tiene? O sea, ¿cuál es cuando te levantas de la cama, qué es? Y yo digo, pero claro, es que no tengo solo uno. Tienes varios. Sí, tengo varios, y entonces, ¿qué pasa cuando tienes varios? Entonces, esta es una pregunta, yo creo que otra pregunta que nos hacen es el éxito, ¿cuál crees que es el éxito del libro de Ikigai? Claro. Yo he reflexionado mucho, creo que somos también de los libros, hay libros que te intentan, por eso es difícil, mucha gente dice que el Ikigai es de autoayuda, pero es un poco también filosofía, cultura japonesa, porque nosotros no te decimos, te hablamos, efectivamente, no te damos órdenes. Entonces, esto es el Ikigai y tal, pero tú haz lo que tú quieras. Entonces, si tú quieres tener varios Ikigais, muy bien. Hay otro tipo de personalidades que dice, yo tengo esto y esta es mi obsesión, y es feliz con eso. El problema es gente que está sin un objetivo, ¿no? Lo contrario es el nihilismo, que esto tampoco lo hemos inventado nosotros, es un concepto de Nietzsche, que es el contrario es no tener nada que te haga ilusión o no tener nada, es lo más peligroso que puede. Entonces, ahí sí empezamos el segundo capítulo del libro, que es lo más peligroso que eso. Entonces, en el momento que tienes algo, te da las ganas, ¿no? En inglés me sale la palabra, la esperanza. También, si estás pasando por depresión o enfermedades mentales, empiezas a verlo todo como una nube y no ves nada, no ves ningún propósito, todo lo ves como absurdo. Pero en el momento que tienes algo, que puede ser muy simple, hay gente que dice, el Ikigai tiene que ser algo, puede ser cosas muy simples. Mi Ikigai es cuidar de mi hermana o de mis padres o de mi hijo. Puede ser algo muy simple, pero eso ya te da, vale, pues ahora estoy trabajando y a lo mejor no me termina de gustar el trabajo, pero lo estoy haciendo para mis hijos. Eso te da un propósito. Un propósito, claro. A mí Francesc me dijo que cuando entrevistaste a esta gente,
podían haber propósitos como yo que sé, que ir a trabajar en el huerto era uno de sus propósitos, por ejemplo. Era todo muy simple, pero el patrón que vimos es que respondían muy, muy rápido. Y eso si lo haces en una gran ciudad. También mucha gente pregunta, este libro también se lee mucho en Tokio. Claro. De hecho, la versión en inglés y la de japonés incluso se agotó. La de inglés también vende en Tokio porque los japoneses, los tokiotas, también tienen una vida de ciudad muy acelerada y si les preguntas cuál es tu Ikigai, te empiezan a salir pájaros. Pues claro. No lo sé, yo simplemente trabajo. Y ya está, ¿no? Claro. Entonces, lo que explicamos en Ikigai es un poco la vida, como volver a nuestras raíces, la vida en el campo más tranquila, que también la ves en los pueblos aquí en España, es como más conectada con tu comunidad. Claro, y es que con el éxito, bueno, claro, yo creo que esto lo hicisteis y no nos pensábamos nadie que podía ser un éxito como está siendo Ikigai, porque realmente, sí. Bueno, ya os lo he contado muchas veces por aquí, pero claro, un libro que casi tiene 70 traducciones, ¿no? Sí. Yo no sabía cuántos idiomas había en el mundo, porque claro, nos falta uno que a mí me tiene mártir, sí. que es de los países nórdicos, de Islandia, y no sé si en Islandia es que el Ikigai ya lo tienen... Es un país muy pequeño. Es un país muy... Pero ¿cuántos países pequeños o cuántos dialectos hemos vendido, no? Ha sido tremendo. Yo estaba pensando, pero estuve investigando y no llegamos. Pero de daros un trabajo que no habréis hecho nunca, como agencia literaria, que nos pusierais para el récord Guinness. ¡Hombre! Claro. Pero creo que Paulo Coelho tenía 74 con El alquimista. Tenemos que mirar cuáles nos faltan. A Murakami sí que lo superamos porque ahí sí que me he dado cuenta que las novelas son más difíciles. Ya. La no ficción es más fácil, ¿no? Lo nuestro es muy universal. Claro. Y ya coincidió también con el boom de las redes sociales. Claro. La portada de Ikigai, sobre todo la de en inglés, sí, la inglesa. Se popularizó tanto por Instagram que yo creo que llegó a muchos países y editoriales. Me acuerdo de algún país de Uzbekistán o alguno de estos que me encontró por Instagram. Y me dijo, tengo una publishing company aquí, quiero publicarlo. Y yo miré por Google Maps y la publishing company era una cabaña ahí en medio de un desierto. De un desierto. Pero yo soy muy bueno, vosotras ya sabéis que yo os mando, si hay algo, y ese salió el libro del tío, claro, o sea que era serio. Sí. Otros no, otros no salen, claro. Pero Islandia. Bueno, todavía nos faltan 4 lenguas para superar a Paulo Coelho. Bueno, pues venga, es un reto para el 24, ¿no? Vamos aquí a ver qué lenguas nos faltan para poder... Murakami, el de Norwegian Wood, ese sí que lo hemos superado. Bueno, digo 66. Ya tenemos un propósito nuevo para el 24. Más numeritos. y Héctor también, o sea, tú has hecho el tema de las fotos. ¿Te han ayudado en el proceso de la escritura? ¿A ti? De hecho, ha sido un poco, para mí, hablábamos ahora de... Yo antes de conocer a Francesc Miralles, yo había escrito 2 libros. Que también eran bestsellers, ¿eh? O sea, eran muy visuales. De hecho, yo empezaba con la foto y a partir de la foto, bueno, yo llegué a Japón. Claro. Yo siempre digo que Japón cuando llegas es un poco como que has llegado a un planeta alienígena y tú eres un explorador allí y no te enteras de nada. Y aquella era una época todavía que tampoco había las redes sociales, no había, yo digo que ahora es como que pierde un poco el encanto viajar si ves, es mejor no ver los vídeos de YouTube. Claro. Porque si no ya te hace un spoiler como las películas. Claro. Si vas a viajar a México y te ves 4 vídeos de YouTube de turismo, ya lo has visto. Entonces es mejor ir sin... Y aquella época yo fui y lo único que sabía de Japón era por el anime, el manga y las películas de Kurosawa de los tenía muchos estereotipos básicos. Y llegas allí y es como, ¿esto qué es? Y yo iba haciendo fotos de cosas que no entendía por la calle.
y estas fotos las iba poniendo en el blog. Monté un blog, intentaba contestarme a mí mismo preguntando a amigos japoneses y tal. Y empezó a haber una comunidad muy de... estaban los comentarios de los blogs, como no había Twitter y Facebook Claro, en aquella época, se montaban jaleos ahí y había mucha gente que sabía más que yo de Japón, muchos frikis, y me iban enseñando. Claro. Y yo con el blog fue mi herramienta para aprender a escribir y a organizar mis pensamientos y aprender sobre Japón. Y esto no lo entiendo, lo ponía ahí y lo iba explicando. Y llegó un momento que yo dije, pues esto se puede transformar en un libro. Y ahí es como escribí mi primer libro del Geek en Japón, que ha cumplido, se publicó en el 2008, por lo tanto va a cumplir 16 años. Pero también se volvió un referente. La gente que iba a Japón se iba con este libro. Sí, es el libro y sigue siendo. Yo siempre digo que te vayas con una guía de Japón, porque nunca pretendió ser una guía. Claro, claro. Es el libro para explicarte las cosas que no entiendes. Ya, claro. De hecho, puede ser un libro bueno para cuando vuelves de Japón, que te explique, si no quieres spoilearte. Claro, claro. Vas a Japón sin ninguna idea preconcebida, te vas con la guía, viajas y a la vuelta, cuando te lees el Geek en Japón, o luego escribí la magia de Japón, que es como ya una visión un poco más madura, pero todavía eran preguntas que me quedaban a mí, la magia de Japón. Y tengo siempre en mente un tercer libro. Quiero que sea una trilogía, pero el tercero ya todavía necesito... Estoy coleccionando cosas... ¿Todavía aprender más? ¿Más preguntas? Será una trilogía. Quiero hacerlo como... Esto ahora lo has dicho por aquí, te voy a perseguir, ¿eh? Esto queda grabado. La trilogía y luego que salga un set de norma editorial en plan... Como la trilogía, el Señor de los Anillos, exacto. El set especial. El set especial de Japón, ¿no? Estas son las ilusiones. Pero primero hay que escribir. Yo siempre le digo al que pide consejos para escribir, primero hay que escribirlo, luego... Claro, exacto. Entonces, pero bueno, también vosotros maduráis mucho las ideas, las trabajáis, esto está muy bien también. Pero volviendo a lo de entonces, yo nunca había escrito sin fotos. Para mí la foto era como un... Claro. Entonces, para mí, escribir esto de Ikigai fue me sale la palabra un challenge. Claro. Y yo estaba muy nervioso, pero Frances me decía, tú tranquilo. Yo te guío. Claro. Y ahí sí que nos dividimos. Me sirvió mucho los viajes a Ogimi para visualizar. Y también terminé haciendo fotos, pero no están en el libro. No están en el libro. Yo iba haciendo fotos. Claro. Y ahí tú, y el proceso con Frances, y mira, ¿cuántos libros, con vuestros nombres lleváis? Llevamos contratos con Sandra Bruna, 10 o 11 hemos contado. Imagínate, o sea, un tándem que es tremendo, ¿no? Hasta nos hemos inventado un seudónimo. Llevamos más de un libro por año. Sí, Y más que querríamos, lo que pasa que hemos de ser pausados y hemos de decir... Yo le pediría a Frances un poco de barbecho para generar nuevas ideas. Claro, pero esto lo hacéis muy bien porque generáis bien la idea, ¿no? La maduráis y tal, y entonces, pues bueno, está muy bien. Pues bueno, oye, no nos podemos alargar mucho porque siempre me dicen, yo estaría hablando contigo aquí, un montón, porque claro, ya que tenemos a Héctor, ¿no? Es como aquello de, al próximo viaje te hemos pedido todos, que te tienes que organizar para estar un tiempo más. Necesito más tiempo. Para nosotros, Necesito ir yo es que vine de viaje de... Era un viaje incógnito, o sea, que nadie se ofenda si Héctor no lo ha dicho, pero nosotros ya que lo teníamos aquí no podíamos perder la oportunidad. Vale. O sea que gracias, Héctor. Gracias a vosotros.